Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al octavo día del seminario virtual Desarrollo Urbano y Movilidad Sostenible, Estrategias y Oportunidades, organizados por la Asociación Centro de Estudios de Ingeniería Civil ACI, en compañía de la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos ACDU como coorganizadores. En esta oportunidad estaremos acompañándolos Carol Zanabria, Daniela Jiménez y quien les habla, Estefanía Palacios, miembros del Centro de Estudios de Ingeniería Civil. El día de hoy contaremos con dos charlas. Inicialmente tenemos la charla a cargo del arquitecto Ricardo Luna, titulada Aplicación de estrategias de movilidad urbana sostenible desde el diseño urbano. En segundo lugar, tenemos a la ingeniera Caterín Carreño con la conferencia titulada Propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente con adición de residuos de carbón. Para cada charla contaremos con 50 minutos seguidos de una sesión de 10 minutos para resolver inquietudes. Estas preguntas podrán ir haciéndolas a través del chat y en el espacio destinado se leerán en el orden en que fueron recibidas. En caso tal de no poder abarcar todas las dudas, se estarán resolviendo posteriormente con los ponentes y se les hará llegar la información respectiva. Les recordamos que este seminario cuenta con un certificado de asistencia para el cual es necesario la participación en el 70% de las sesiones. Para validar dicha asistencia, estaremos enviando a través del chat el enlace del formulario para que sea diligenciado antes de culminar la ronda de preguntas de cada sesión. Es decir, enviaremos un primer enlace para tomar la asistencia de la sesión 1 y este debe ser llenado antes de las 3:10 de la tarde. Después enviaremos un segundo enlace para la segunda sesión, el cual estará disponible hasta las 4:10 de la tarde. Para aquellas personas que no han podido estar presentes durante todo el evento o que no han podido asistir a todas las sesiones, les recordamos que cada una de estas ha sido grabada y se publica en nuestro canal de YouTube, el cual también enviaremos el enlace en el chat de Zoom, o si bien desea puede ingresar a nuestra página de internet www.aciquiz.com.co, ingresar directamente a nuestro canal. Les pedimos que por favor coloquen el nombre con el que se registraron en la inscripción para mantener un orden en la asistencia. Agradecemos no encender cámaras ni micrófonos. Sin más preámbulo, conozcamos un poco sobre los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Dejo la palabra con mi compañera Carol. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Como mencionó mi colega Estefanía, primero escucharemos al arquitecto Ricardo Andrés Luna Nieto con la ponencia Aplicación de estrategias de movilidad urbana sostenible desde el diseño urbano. El arquitecto Ricardo Luna, graduado en el año 2004, profundizó sus estudios de pregrado en Hábitat y Vivienda. Es especialista y magíster en diseño urbano de la Universidad Nacional de Colombia y se ha desempeñado en el desarrollo de proyectos urbanos de espacio público y dirección de proyectos arquitectónicos. Se ha desempeñado también como docente universitario y coordinador de la carrera de arquitectura de la Universidad Antonio Nariño, con sede en Villavicencio en los años 2012 y 2013. Entre los principales proyectos en los que ha participado se encuentran el diseño de espacio público para la troncal de Transmilenio, de la calle 26, sector Avenida José Celestino Mutis, diseño de andenes para la calle 116, Plan Director Corredor Ecológico de los Cerros Orientales de Bogotá, Plan Maestro de Desarrollo Urbano para la sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista de diseño urbano y espacio público en el Instituto de Desarrollo Urbano y en apoyo al Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Adicionalmente, queremos reconocer y agradecerle al arquitecto Ricardo Luna por sus esfuerzos en la logística del seminario como miembro de la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos ACDU, quienes, como dijo mi compañera anteriormente, coorganizan este evento. Sin más preámbulos, los dejamos con el arquitecto Ricardo. Buenas tardes. Arquitecto, disculpe, no tiene activado el micrófono. Buenas tardes para todos los asistentes. En el día de hoy voy a realizar una charla sobre estrategias de los sistemas DOT, es decir, desarrollo ordenado al tránsito. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos, digamos, la presentación. Bueno, en primer lugar quiero referirme a que los sistemas TOD o DOTS
que es el desarrollo ordenado al tránsito, pues como lo anotaba tal vez Marco, el arquitecto Marco en la presentación anterior, son sistemas que están muy ligados a las estaciones de los diferentes sistemas de transporte público. Entonces es necesario, digamos, que las tipologías... Arquitecto, disculpe, no está compartiendo pantalla todavía. ¿No está compartiendo? No, señor. Perfecto, sí, señor, ahora sí. Listo. Bueno, les decía entonces que es necesario, digamos, mirar las características de las estaciones y de estas características depende la planeación, ya que estos lugares requieren que se implementen diferentes estrategias y estas estrategias nos ayudan a fomentar el crecimiento de vecindarios que también están orientados al tránsito o al transporte público en este caso, y que nos sirvan para hacer vecindarios que sean activos, que sean vecindarios vitales y que sirvan a las personas de todas las condiciones sociales. En este sentido, digamos, hay herramientas dentro de los manuales TOTS que nos ayudan a definir tipologías de estación. Una de esas herramientas son las medidas de desempeño y estas utilizan datos de las condiciones actuales para, digamos, potenciar algunos usos y algunas actividades dentro de esta área DOT y asimismo tener unas medidas de comparación a futuro. Dentro de estas medidas de desempeño encontramos las millas recorridas por vehículo y esto nos ayuda a definir también el tamaño, la escala, la vocación de la estación TOD. Las millas recorridas por el vehículo representan no solo la cantidad de viajes que realizan cada uno de los hogares, sino también la distancia recorrida en cada viaje y estas mismas distancias afectan también la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, digamos que por un lado tenemos que las estaciones, dependiendo de las millas recorridas por cada uno de los usuarios, y también esto sumado a la densidad y a la vocación de la estación, pues nos determina ciertos tipos de estaciones TOD. En ese sentido, digamos que por un lado, digamos, tenemos que la vocación puede ser residencial o de empleo. En este caso, los colores amarillos nos representa todo lo que es residencial y el color violeta lo que es el empleo. También existen estaciones donde puede haber un balance de ambas vocaciones, pero a su vez, digamos, tenemos, dependiendo de los viajes, hay una intensidad y una densidad que nos hace tener estaciones de mucho más uso, es decir, que tienen una demanda más grande de uso. También son estaciones que tienen mayor área de ocupación o de densidad. Por otro lado, digamos que las estaciones que son con más vocación residencial tienen a su vez menor porcentaje de trabajadores en comparación, digamos que de los centros propiamente, que pueden ser centros de oficinas o áreas de servicios que tienen más vocación de empleo y de trabajadores. Esto nos ayuda, digamos, a determinar y a comparar las diferentes estaciones y nos ayuda a comprender, por un lado, las características y asimismo las estrategias que se pueden implementar dentro de ellas. En este sentido, en el lado izquierdo tenemos
el área de Chicago. Entonces vemos cómo las áreas amarillas oscuras o digamos tienen como mayor vocación residencial, mientras que los centros de empleo de pronto están en este lugar y las áreas de balance están en puntos intermedios. Otra característica, digamos, para definir las tipologías de estaciones TOD, digamos, son el uso dado, digamos, por los sistemas de transporte masivo y su escala dentro de la ciudad. En este cuadro tenemos sobre todo las estaciones a escala urbano y regional, entendiendo, digamos, que hay unas estaciones que son centros regionales, centros urbanos y centros suburbanos que atienden estas demandas a escala de región, a escala de ciudad y a escala interurbana. También tenemos algunos centros poblados, sobre todo estas características son utilizadas en los Estados Unidos y me referiré, digamos, en esta presentación sobre todo a los sistemas en Estados Unidos, dado que tienen un gran avance en los sistemas TOD, pero al mismo tiempo sorprende, digamos, porque ya que de Estados Unidos tenemos el modelo, digamos, del uso del carro, pues también han podido definir dentro de sus políticas unos avances significativos en los sistemas TOD. Entonces, digamos que cada una de estas estaciones tiene algunas, dentro de este cuadro, pues hay algunas características, los modos de transporte que pueden soportar, la frecuencia de uso, eh, la densidad en relación al uso del suelo. Hay otra característica, digamos, dentro de la revitalización de este tipo de proyectos es los usos tanto de vivienda como de comercio al por menor. Y en la medida en que se incrementen estos dos tipos de usos, pues se incrementa también la actividad y la revitalización de estos sitios. Por otro lado, digamos, tenemos los principales desafíos que tienen estas estaciones. Finalmente, digamos, acá dentro de esta escala tenemos algunos centros de transporte en lugares poblados, digamos que pueden ser poblaciones de menor escala. Digamos que estos grandes centros, tanto el regional, el centro urbano y el centro suburbano, manejan sobre todo, son centros primarios de actividad económica y cultural, manejan todos los modos de transporte, eh, principalmente, digamos, los light rail transit, que son los tranvías, los heavy rail transit, que son los metros, los commuter rail, que son los trenes propiamente, los sistemas BRT y los buses locales. Digamos que estos están asociados a grandes estaciones, son por lo general centros de alta densidad, donde hay tanto alta densidad en el uso de vivienda, se pueden generar mezcla de eh, eh, diferentes viviendas en torno al ingreso, es decir, pueden haber ingresos medios y también viviendas de ingresos medios, de ingresos bajos y de ingresos altos. Esto es muy importante, digamos, esta mixtura social dentro del desarrollo de estos proyectos. Asimismo, les hablaba que es muy importante dentro de los usos el comercio al por menor. Entonces, sobre todo estas estaciones tienen también unas vocaciones, sobre todo de servicios regionales, urbanos y suburbanos, respectivamente, y donde hay una necesidad de servicios y de comercio al por menor alta. Dentro, digamos,
dentro de los centros regionales tenemos como ejemplos, digamos, los centros de San Francisco, Boston y el Loop de Chicago. Dentro de los centros urbanos tenemos el centro de Baltimore, la zona ya urbana, New Jersey, el centro médico de Houston, que tiene, digamos, esta vocación de servicios médicos. Dentro de los centros suburbanos en Estados Unidos se destacan Evanston, Illinois, y algunos sitios como las afueras de Dallas, Stanford o Connecticut. Dentro de los centros de transporte poblados, digamos que ellos ya tienen una escala de densidad moderada, también tienen una mezcla de uso residencial, comercial, es una zona también de vocación de empleo, pero digamos que sus usos también son muy dados a los usos cívicos y culturales. Digamos que uno de los principales desafíos acá es mantener como un equilibrio, un aumento de las densidades mientras se mantiene, digamos, la escala y se mejora sobre todo el acceso a los diferentes modos de transporte. Ejemplo de ellos, digamos, son, Swimsuit City en la bahía de San Francisco y Winchester en las afueras de Boston. Acá, digamos, se muestra cómo son, digamos, como las escalas de cada una de esas estaciones. Dentro de las tipologías de estaciones ya, digamos, de menor escala, tenemos los vecindarios urbanos, es decir, sistemas donde manejan, digamos, sistemas de bajo impacto, digamos, como podemos tener líneas de metro, que son los heavy rail, los sistemas BRT, también podemos tener algunos sistemas de tren y los sistemas de tranvía, que son los light rail transit. En ese sentido, digamos, no necesariamente tiene que ser, no tienen que confluir todos, sino que puede haber uno o dos haciendo, digamos, una interconexión, pero generalmente para estas estaciones de baja densidad y de escala menor, digamos, no se manejan todos los sistemas como si sucede, digamos, en los sistemas o en las estaciones de gran escala. Digamos que aquí la densidad es baja y moderada, hay sobre todo la demanda de vivienda es más alta. También digamos que hay una gran, el principal desafío es la integración de la vivienda con otros usos, sobre todo con soportes de servicios locales y comercio al por menor, pero predomina, digamos, en estos lugares los usos de vivienda. Ejemplo, digamos, de ellos, digamos, en los centros de San Francisco, Boston y el Loop de Chicago, pero también tenemos Plano, Texas, Barrio Logan en San Diego, Capitol Hill en Washington. Existen además, digamos, dos tipos de estaciones, digamos, que tienen unos usos especiales y esos usos están dados, digamos, por distritos o lugares que potencian principalmente la demanda de empleo. Entonces, aquí, digamos, aunque manejan algunos de los sistemas de transporte, bueno, dentro de esto, digamos, la frecuencia son de 15 a 30 minutos. En el caso digamos, de los usos especiales de empleo, pueden ser algunos conglomerados de fábricas o pueden ser algunos servicios o oficinas. Digamos que aquí el principal reto es, digamos, crear usos sostenibles, sobre todo fuera de las horas pico, porque, digamos, no es tanta la demanda de vivienda y de comercio local o de comercio eh, eh, de comercio al por menor. En ese sentido, digamos,
algunos ejemplos están Camden Station en Baltimore y el frente costero de Portland. Y también, digamos, existen algunos, no solamente estos puntos nodales, sino que corredores enteros donde a lo largo del corredor pues existe una mezcla de usos y que es muy interesante, digamos, sobre todo en algunas áreas de servicios y de equipamientos, pero también, digamos, presentan densidades de viviendas. Hay avenidas muy interesantes como el Boulevard Internacional en Oakland, en Washington Street en Boston y eh, University Avenue en St. Paul, Minnesota. Entonces, digamos que estas características nos determinan algunas eh, estrategias que vamos a ver de pronto a continuación. También, digamos, dentro de los sistemas TOD se manejan algunos principios y estos principios están asociados al éxito de los proyectos TOD. Así, de esta manera tenemos que dentro de los principios está el maximizar el número de pasajeros de uso de TOD. En ese sentido, digamos, estrategias asociadas a este principio es desarrollar alternativas claras de uso del suelo, es decir, que los usos estén muy definidos y sobre todo les comentaba el uso residencial y de comercio al por menor. Esto digamos que el comercio al por menor es lo que nosotros llamamos la tienda de barrio, donde yo pueda hacer todas mis actividades y que suplen sobre todo los usos de vivienda. Para que tenga éxito también es necesario entender la demanda de los viajes, realizar, digamos, pronósticos de pasajeros usando herramientas de modelado TOD y localizar servicios clave cerca a las estaciones. Es también necesario que no hayan conflictos de uso de suelo, por ejemplo, no es recomendable dentro de las zonas de uso residencial pues tener usos industriales, sino que esos pueden ir un poco más retirados. Otro de los principios radica en la participación activa de la comunidad. Y dentro de esto, digamos, es necesario mantener, y lo explicaba tal vez en mi anterior charla, en cuanto al manejo de las calles, hablábamos también de un acercamiento temprano con la comunidad. En ese sentido, siempre las comunicaciones con la comunidad deben ser con un lenguaje claro y adecuado. Se deben organizar tanto comités de participación ciudadana y comités técnicos que pueden interactuar. Se requiere el uso de herramientas visuales, no necesariamente herramientas interactivas o electrónicas, pero sí de pronto el uso de mapas, de cuadros y de diferentes mesas de trabajo. También es necesario involucrar comisiones tanto del gobierno, sobre todo del Consejo de Planeamiento de la ciudad, y bueno, usar páginas web y medios electrónicos para cuando se necesite comunicar algunas estrategias dentro de toda la comunidad. En mi anterior charla también hablaba de este principio, pues es el diseño de calles para todos los usuarios. Es necesario, digamos, implementar los estándares, sobre todo de los manuales de calles, sobre todo los referidos a los estándares para TOD. Hay que considerar los estándares de diseño multimodal. Hablábamos entonces, digamos, que la calle es el soporte de todos los sistemas y de todos los usuarios. Entonces eso es lo que nos da esa multimodalidad, esa característica que tiene la calle. También hay que tener unas calles accesibles tanto para los peatones y los ciclousuarios. Es muy importante, digamos, sobre todo estos dos tipos de usuarios dentro de la pirámide de la movilidad sostenible. Y dentro de las características de este principio está también desarrollar
la seguridad no solo a nivel de la calle, sino también la vigilancia como la seguridad, digamos, de los espacios. Otro de los principios, digamos, que se destacan es la creación de grandes espacios públicos. Generalmente los sitios TOD están muy ligados a grandes espacios públicos. Hay que considerar parques y espacios abiertos dependiendo, digamos, de la escala del lugar, de la estación, involucrar a la comunidad en el desarrollo, en el planeamiento y sobre todo tener también actividades a futuro sobre estos espacios públicos que también involucren a la comunidad. Hay que prever también ayudas visuales, incluir sobre todo arte urbano, monumentos, esculturas que le agreguen valor y desarrollar estándares de diseño. Dentro de los principios tenemos también la creación de oportunidades, sobre todo para una vida asequible y accesible. En este sentido, son dos palabras muy parecidas, pero el asequible hace referencia a algo que pueda ser logrado, mientras que lo accesible es el lugar que se puede acceder por personas de cualquier condición. Dentro de lo asequible, pues se encuentra también las viviendas que pueden ser fácilmente pagadas, es decir, lo que nosotros llamamos aquí vivienda de interés social o vivienda social. Se pueden orientar los recursos sobre todo a viviendas asequibles o viviendas sociales en las áreas de la estación. Eso lo vamos a ver ya ahorita dentro de las estrategias y cómo hay leyes que favorecen y pueden favorecer la construcción de estos lugares. También, digamos, es necesario proveer rangos de vivienda de varios ingresos, es decir, que no, debe haber una mixtura social con diferentes, lo que nosotros llamamos aquí estratos, que solo existe en Colombia. Entonces, deben haber viviendas de bajos ingresos, de medianos ingresos y también en algunos lugares viviendas de altos ingresos. También es necesario asegurar la accesibilidad, es decir, que sea accesible a todas las personas en cualquier condición, es decir, personas con movilidad restringida o cualquier tipo de persona. Dentro de los principios tenemos el manejo efectivo de parqueaderos. Algunos parqueaderos pueden ir asociados a las estaciones y pues se necesita de todas maneras analizar siempre la demanda y la oferta de los parqueaderos en cada uno de los lugares top. También considerar políticas innovadoras para administrar estos parqueaderos, pueden ser parqueaderos de pago electrónico, que faciliten también la vida de los usuarios, proveer sobre todo facilidades de parqueo de bicicletas, sistemas intermodales, considerar la provisión de estacionamientos, es decir, si se puede, si se hace necesario, digamos, ya que estamos unidos a sistemas de transporte, pues a veces no necesariamente todas las viviendas deben gozar de un parqueadero, sino que se pueden mirar que pues, se tengan demandas de parqueaderos de una o de 2 o 3 unidades por vivienda. También localizar los parqueos de forma estratégica, no necesariamente vinculados a la estación o a la vivienda, sino que permitan que las personas puedan tener algunos recorridos y esto favorece también el placemaking o, digamos, el disfrute del sitio, pero también favorece el comercio local, el hecho de, digamos, que una persona se pueda desplazar por una calle importante, por un lugar público, pues favorece esta interacción con el comercio local. Dentro de los principios, bueno, tenemos también la captura del valor del transporte público. Esto es también enfocar como los recursos
hacia dos áreas importantes, y es uno para la infraestructura de transporte público y el otro para el financiamiento de la vivienda accesible o vivienda social. Tenemos también que dentro de los principios es necesario maximizar la conectividad del vecindario con la estación. No deben ser intervenciones agresivas, sino que deben ser muy agradables y deben identificar sobre todo cuáles son los corredores peatonales o corredores de bicicletas por medio de los cuales se llega fácilmente a la estación. Hay que crear también redes de ciclorrutas y considerar que el diseño de estas estaciones faciliten la intermodalidad, es decir, que yo pueda pasar fácilmente de un tranvía a una bicicleta o movilizarme muy rápidamente hacia el lugar de trabajo o hacia la vivienda. Finalmente, digamos que dentro de los principios se encuentra el implementar un plan y evaluarlo. Esto, digamos que se debe tener también dentro de esto pues se deben tener las ayudas, sobre todo las medidas de desempeño que veíamos al principio, para evaluar si los resultados a los que se están llegando son necesarios o son los que se han proyectado. Se debe tener también una previsión de una revisión ambiental, también la implementación de planes de desarrollo sobre esa área, si se están llevando a cabo, si las demandas, digamos, son las esperadas y sobre todo si se están cumpliendo, digamos, con los presupuestos o con las políticas, las políticas públicas. Y pues siempre se debe monitorear como cuál es el avance, pero también digamos cuáles son los inconvenientes y cuáles son los retrocesos que pueden haber en la implementación de estos proyectos. Bueno, finalmente digamos, bueno, las estrategias tienen diferentes escalas de actuación. Lo veíamos, digamos, por eso cómo es necesario definir como la escala de las estaciones, y asimismo, digamos, vamos definiendo cuáles son las estrategias a implementar. Dentro de las escalas de actuación, bueno, hay algunas políticas que se pueden implementar desde el Estado, es decir, desde la municipalidad, dentro de la alcaldía, dentro de la región, dentro de la ciudad, una escala de actuación a nivel ciudad, pero también, digamos, a nivel del corredor, a lo largo del corredor de transporte público, en el sitio, entendiendo que el sitio tiene varios vecindarios, es decir, o diferentes usos. Alrededor de la estación pues se generan diferentes agrupaciones de vivienda y diferentes usos, ya sean comerciales o también usos que fomenten el empleo, como los usos de oficinas y de servicios. En este sentido, bueno, voy a nombrar algunas de las estrategias y algunas, digamos, de las ciudades o lugares donde se implementaron y cómo se han llevado a cabo estos principios y la construcción de estos lugares. Uno de las estrategias es incentivar la planificación o son los incentivos para la planificación y zonificación proactiva del área alrededor de la estación. Esta es una estrategia de región, es decir, que se puede implementar en toda la región y que debe estar dada también desde el Estado, desde la municipalidad. En este sentido, digamos, hay un estudio de caso de Massachusetts en donde la ley propiamente la ley estatal fomenta o incentiva la construcción de vivienda
cerca a las estaciones de transporte público. Entonces, para todos los desarrolladores, pues hay ciertos beneficios, es decir, todas las personas que desarrollen proyectos alrededor de las estaciones, pues tienen ciertos beneficios fiscales. Otra, digamos, de las características, o bueno, de las estrategias más bien, es crear fondos existentes para preservar y crear viviendas asequibles a lo largo de los corredores de transporte. En el caso, digamos, de Washington, digamos, algunas personas, digamos, se asociaron con con el Estado, algunos desarrolladores, para fomentar, digamos, algunas viviendas alrededor, digamos, de estaciones. Esto también por ley, digamos, permitió, bueno, allí existe una ley que se llama la ley de inquilinos, donde una persona que ha estado habitando un inmueble por varios años puede acceder a la compra de ese inmueble cuando éste salga a la venta. Entonces, la persona tiene como la oportunidad de ofertar prioritariamente sobre ese bien inmueble, y esta ley permitió, digamos, hay algunas leyes que están creadas antes de que incluso se hablara del tema de los TOD, pero que facilitan, digamos, que las personas puedan llegar a, a hacerse a su vivienda alrededor de una estación. En este sentido, esta ley de inquilinos permitió que un grupo de personas se asociara y comprara edificios cerca a las estaciones, a una estación en Washington, y entonces lograron, digamos, que esta asociación de vivienda lograron establecer cerca de 102 unidades de viviendas cerca a una estación de transporte público allí en Washington. Bueno, dentro de las estrategias, digamos, está el financiamiento por incremento de impuestos. En Texas existe, digamos, bueno, esto es una estrategia que se puede implementar en algunos vecindarios de uso residencial, y también a lo largo de los corredores en el desarrollo de viviendas. En Texas, les comentaba, hay una ley, o bueno, que permite que los desarrolladores tomen, digamos, recursos de los impuestos que se cobran de manera, de mayor manera, y estos recursos los desarrolladores los pueden emplear en infraestructura y en vivienda. Entonces, allí en Texas se aprovecharon estos recursos que generaban, digamos, el incremento de impuestos, y se destinaron sobre todo a viviendas cerca de las estaciones. Hay otra estrategia, digamos, que es reducir el requerimiento de los parqueos. Les hablaba, digamos, que dentro de los principios es necesario, digamos, que no todas las viviendas, sobre todo si estamos asociadas o asociados al transporte público, pues no todas las viviendas van a requerir un vehículo. En ese sentido, una firma de particular, digamos, en San Francisco, logró, digamos, también para tener una certificación LEED, llegar a proponer viviendas, sobre todo en el caso de la bahía de San Francisco, viviendas donde la demanda de parqueaderos sea de un parqueadero por cada 3 unidades de vivienda. Esta estrategia se puede implementar en el sitio propiamente, es decir, todo el área de desarrollo, pero también particularmente en los vecindarios. Otra estrategia, bueno, veíamos cómo los particulares, los desarrolladores, los promotores aprovechan, digamos, la canalización de los impuestos para desarrollar proyectos, y sobre todo vivienda y proyectos alrededor de las estaciones. Esto es lo que denominamos como estrategias de alianzas público-privadas.
son estrategias que se implementan a lo largo, digamos, o en todo el sitio, entendiendo toda el área que se va a desarrollar alrededor de la estación. Y en el caso, digamos, de Charlotte, en Carolina del Norte, se estableció, digamos, un fondo para vivienda social. Entonces, muchos promotores aprovecharon, digamos, eh, que estaban dispuestos estos recursos y las personas, los usuarios aprovecharon, digamos, la financiación a través, digamos, de los desarrolladores, de estos desarrolladores privados y se logró, digamos, que de 2007 en adelante la rehabilitación y la construcción de más de 2.800 hogares alrededor de las estaciones de transporte público. Bueno, hablábamos de lo que es la vivienda inclusiva, que es también denominada vivienda social o vivienda asequible. En ese caso, en Montgomery, nuevamente en el condado de Montgomery, pues también por ley, digamos, se desarrolló que alrededor de las estaciones se pudiera, este es en el condado de Montgomery en Maryland, se adoptó una ordenanza que está dispuesta desde 1976, pero que permitió que se construyeran 11.800 unidades de vivienda. De estas 11.800 unidades de vivienda, cerca de 1.550 se desarrollaron cerca a estaciones, sobre todo de una estación que se llama la Metro Glenwood en Silver Spring. Esta estrategia, digamos, se desarrolló a nivel de región y pues obviamente venía también con el aval de la municipalidad. Dentro de las estrategias también tenemos el modificar los créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, para ofrecer incentivos y ubicarse cerca de las líneas de transporte público. Esto, digamos, en California permitió que, por ejemplo, se utilizó un plan para que algunos promotores eh, pudieran establecer viviendas, sobre todo de viviendas de bajos ingresos, alrededor de proyectos asociados a estaciones de transporte público. También, digamos, dentro de las estrategias, aunque existen algunas estaciones que ya están establecidas, se necesita como recualificar el espacio urbano, entonces en este sentido se necesita redensificar o renovar alrededor de esas estaciones. Hay un caso, digamos, en San Francisco, en donde se utilizó un plan de renovación urbana alrededor, digamos, del estadio de los Gigantes. Esto es en Mission Bay. Y se crearon nuevos vecindarios, también, digamos, estableciendo allí 6.000 viviendas, un campus nuevo para la Universidad de California, un centro de convenciones y tranvías y autobuses. De aquí, digamos, el 28% de los hogares constituía viviendas de bajos ingresos. Bueno, otro, digamos, de las estrategias es facilitar el uso de la captura de valor para financiar viviendas asequibles. Y en ese caso, estas estrategias se pueden desarrollar sobre corredores, sobre el sitio o sobre los mismos vecindarios. En Portland, por ejemplo, se creó un nuevo vecindario de
alta densidad con viviendas de diferentes ingresos, es decir, iban viviendas de bajos ingresos, de ingresos medios y ingresos altos, pero uno de los desarrolladores, el que tenía como la mayor participación, digamos, negoció con el ayuntamiento, con la alcaldía propiamente, y logró, digamos, que se le permitiera unos estándares mínimos de densidad a cambio de financiar no solamente las obras para el tranvía, sino también obras para parques, espacio público y para el desarrollo de viviendas de bajos ingresos. Otro, digamos, de las estrategias es tener bancos de tierras y fondos asociados, fondos de bancos de tierras. Se puede dar, digamos, sobre todo a lo largo de los corredores, en diferentes áreas de la ciudad y en diferentes vecindarios. Nuevamente en Charlotte, en Carolina del Norte, allí se estableció un sistema de fondo de adquisición de terrenos, y estos terrenos, digamos, se adquirían alrededor de las estaciones, y para proyectos sobre todo se destinaron estos fondos de tierra para el desarrollo de viviendas alrededor de estas estaciones. También, digamos, hay una estrategia, digamos, que es la zonificación basada en incentivos. Es decir, que las personas que desarrollan ciertos tipos de zonificación alrededor, o ciertos usos alrededor de las estaciones, tienen incentivos. En la región, digamos, de la Bahía de San Francisco, se desarrolló este tema donde algunos promotores de transporte y también, sobre todo las personas, los operadores de transporte, se asociaron con la municipalidad, y para que ellos tuvieran también esa demanda de pasajeros, pues tuvieron algunos desarrollos de vivienda alrededor de las estaciones TOD. Entonces, aquí vemos cómo también los mismos operadores de los servicios de transporte público se pueden asociar, digamos, con el Estado para hacer este tipo de viviendas, y generan, digamos, asimismo demandas para sí mismos, para el transporte público. Bueno, básicamente estas eran como las estrategias que se pueden desarrollar alrededor de las estaciones, pero quiero detenerme finalmente, digamos, y a manera como de conclusión y de reflexión, en los sistemas BRT que se han desarrollado en Colombia. Vemos que principalmente digamos, los mismos sistemas permiten que a lo largo de los corredores, de manera casi que natural, se vayan desarrollando proyectos, pero el caso es que aquí en Colombia no se ha contado, digamos, como con toda la participación del Estado que desarrolle a lo largo o en puntos claves, unas áreas de desarrollo propiamente de proyectos estratégicos cercanos a las estaciones, y que fomenten, digamos, el uso de vivienda. Entonces seguimos presentando un transporte BRT que cuenta con unas altas demandas, no es sostenible en términos sociales, porque la vivienda social sigue estando, por ejemplo, en las afueras de la ciudad. Entonces la persona y sobre todo la vivienda sigue estando sobre todo no cercana a las estaciones, aunque ya está cambiando esta tendencia, como lo vemos acá en una de las estaciones, en la avenida 39, en la Troncal Caracas.
También digamos que las áreas que a veces que se proponen en cercanías de los corredores es muy limitada, entonces a veces generan culatas, a veces estas áreas de oportunidad no son lo suficientemente grandes para generar proyectos de mezclas de usos. Entonces esto también veíamos, por ejemplo, en el último caso, como los mismos desarrolladores o los mismos operadores de tránsito promovían esa vivienda y esos mismos operadores pues se veían beneficiados. En otros casos, digamos, estos sistemas BRT, sobre todo en Bogotá, esto es en el sector de Chapinero, digamos, promueven, digamos, cuando no hay una planificación asociada, digamos, al sistema BRT, pues se pueden crear también áreas de deterioro eh, urbano. Este es, digamos, el caso de Chapinero. Muy probablemente a futuro, digamos, se desarrollen este tipo de proyectos. Pero, sin embargo, digamos, hay un tiempo en el que estas áreas pues se convierten también de, en áreas de a veces inseguras, áreas de consumo de estupefacientes y también áreas de, sobre todo donde se concentran poblaciones de indigencia. Eh, También, digamos, en este sentido, veíamos que hay muchas herramientas y también, digamos, sobre todo eh, hay muchas herramientas de gestión del suelo que pueden permitir sobre todo planes parciales, sobre todo en áreas cercanas a las estaciones. Eh, en el proyecto de metro que se desarrolló durante la alcaldía de Gustavo Petro, había alrededor de las estaciones unas estrategias para generar captura de valor alrededor de estas estaciones. Es necesario, digamos, también que se avance, digamos, en la implementación, digamos, a lo largo, digamos, de estos sistemas BRT, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Transmilenio, en algunas publicaciones es tenida como un ejemplo mundial, como un sistema DOT, pero digamos que dadas estas características que yo mostraba que tiene Transmilenio y los sistemas BRT en Colombia, pues no puede considerarse totalmente que se cumplan estas estrategias DOT, sino que no pasa, digamos, en algunos casos del simple sistema BRT, es decir, que es la columna vertebral para que se puedan desarrollar la planificación de proyectos urbanos estratégicos y fomenten asimismo la sostenibilidad económica y social de estos sistemas. Finalmente, hablábamos en días pasados en algunas de las charlas, sobre todo en el conversatorio, de que ya contamos con un documento COMPES, el documento 3991, que establece la movilidad integral, que es lo que nosotros llamamos movilidad urbana sostenible. Conviene, digamos, que a la luz, digamos, de los planes de ordenamiento territorial y de las políticas públicas a nivel de las alcaldías y de las áreas metropolitanas, se haga la revisión de los POTS, sobre todo porque allí se establecen algunas áreas centrales, algunas áreas también de acceso a las ciudades y cómo, digamos, eso se ve reflejado en el POT. Entonces, no sé, digamos, es conveniente, digamos, para no seguir generando estos atrasos que tenemos en las ciudades colombianas en cuanto al transporte público y sobre todo a la alta congestión, sobre todo de Bogotá. Esta, digamos, es como las reflexiones que quería
hacer sobre en esta charla, y quería también mostrarles sobre todo cómo se están implementando estos sistemas en los Estados Unidos. Hasta aquí mi charla. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran resolver, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, arquitecto Ricardo Luna, por su presentación. Veo que al parecer no surgieron dudas respecto a la ponencia, pues por lo menos no fueron consignadas en el chat. Entonces, si no hay ninguna intervención por parte de nuestros asistentes, queremos nuevamente agradecerle por su tiempo y por acompañarnos en esta octava sesión de nuestro seminario virtual. Damos entonces por finalizada la primera conferencia de esta tarde. Damos paso a mi compañera Carol Zanabria para conocer un poco acerca de nuestra segunda ponente en esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, como dice mi compañera, a continuación escucharemos a la ingeniera Caterine Carreño García con su ponencia Propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente con adición de residuos de carbón. La ingeniera Caterine, graduada en el año 2014 de la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en Ocaña, también realizó estudios en licenciatura en lengua castellana y comunicación en la Universidad de Pamplona y es magíster en ingeniería civil de la Universidad del Norte en Barranquilla. En el año 2017 fue beneficiaria de la convocatoria 753 de Colciencias para la formación de capital humano de alto nivel para el Departamento Norte de Santander. Actualmente la ingeniera se desempeña como docente en el Colegio Francisco Fernández de Contreras en Ocaña, norte de Santander, y también de la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en Ocaña. Por otra parte, la ingeniera Caterine tiene experiencia investigativa en el área de pavimentos sostenibles e investigaciones en incorporación de desechos de mezclas asfálticas en Colombia. Actualmente se adelanta investigación en asfaltos naturales y sobre la movilidad en la ciudad. Por último, queremos resaltar su participación como ponente en la edición número 21 del Simposio sobre Ingeniería de Pavimentos en Medellín, en el 6º Encuentro de Innovación Tecnológica Ocaña y en el 3er Simposio Mundial Multidisciplinario de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo, llevado a cabo en Praga en el año 2018. Muchísimas gracias, ingeniera, por su participación del seminario el día de hoy. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a compartir acá mi presentación. Yo creo que en estos momentos ya están viendo mi presentación, ¿sí? Sí, señora. Ya se puede ver. Bueno, como lo decían anteriormente, mi nombre es Caterine Carreño García. Pues soy ingeniera civil y también magíster en ingeniería civil. En esta oportunidad quiero comentarles un poquito acerca de los resultados que obtuvimos en una investigación elaborada pues en conjunto con la Universidad del Norte. Es pues un proyecto de investigación utilizando agregados reciclados para la construcción de pavimentos sostenibles. Y acá de pronto vamos a guiarnos un poquito más a la parte de infraestructura dentro de lo que han trabajado ustedes en transportes a lo largo pues, de todas estas conferencias. Para iniciar, les quiero comentar un poquito cuál va a ser el contenido que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Inicialmente les hablaré antecedentes de mi investigación. Les contaré un poquito dónde hemos presentado los resultados obtenidos. Les hablaré sobre la motivación, lo que nos llevó a realizar esta investigación, los objetivos del estudio, los materiales y el método experimental que llevamos a cabo para la obtención de estos resultados tan importantes. Finalmente, conclusiones y las referencias de pues, ese estudio que nosotros elaboramos. Bueno, para comenzar, pues esta investigación contó con financiamiento de Colciencias, como lo decía anteriormente su compañera, en el marco de la convocatoria 753 para la formación de capital humano de alto nivel para el Departamento Norte de Santander. De la misma forma, contamos con publicaciones. Tenemos un capítulo en un libro que pues, hace parte de las memorias del 21 Simposio sobre Ingeniería de Pavimentos, realizado en Medellín en el 2018. Tenemos
presentaciones en Praga, República Checa, tenemos presentaciones también en México, en el SILA, que fue realizado el año anterior, y actualmente pues tenemos algunos artículos que están ya pues sometidos a lo largo de todo este recorrido investigativo que realizamos pues allí a partir de esos datos recopilados. Entonces, para iniciar con la motivación, les quiero contar un poquito cómo ha sido la actividad minera en el mundo. Ustedes saben que el carbón es un mineral pues bastante importante. Se dice que 3/5 partes de la electricidad del planeta es producido por esa extracción de carbón. El carbón pues sí ha sido un mineral importante en los diferentes países. Estados Unidos, Australia, China, Federación Rusa, son los países que cuentan con mayores reservas de carbón. Cerca de 237.000 millones de toneladas de carbón que van a ser explotados y se van a seguir explotando a lo largo del tiempo. Si miramos acá en la parte izquierda de mi presentación, acá aparece Colombia. Colombia tiene también una parte bastante representativa en esas reservas mundiales de carbón, cerca de 6.593 millones de toneladas en ese material que pues es tan importante para la generación de energía del planeta. Hacia el lado derecho de mi presentación, observamos un poquito cómo ha sido la tendencia histórica en la producción de carbón, lo que indica que el carbón a medida que pasan los años, pues ha ido incrementando su producción, su extracción, y eso está relacionado a ese amplio papel que cumple dentro de la sociedad en cuanto pues, a lo que tiene que ver con energía, electricidad y diferentes tipos de producciones. Colombia, como ustedes se dieron cuenta en el gráfico anterior, tiene reservas de carbón, acá se explota carbón y el carbón sigue siendo un factor bastante relevante en los sectores económicos de nuestro país. En Colombia se producen dos tipos de carbón: carbón en minería cielo abierto y carbón en minería subterránea. Ese carbón se explota, se traslada hacia patios de acopio. En ese patio de acopio se selecciona la calidad del carbón. El carbón que de pronto tiene mejor calidad, pues se utiliza para fines ya más específicos. Es probable que lo lleven a hornos de coquización, donde se produce el coque, que es un carbón de mayor propiedades, de propiedades bastante importantes, y que generalmente se utiliza ya con fines de exportación, para todo lo que tiene que ver de pronto con sistemas de transportes, allá esa utilización, incluso para la parte de la metalúrgica, todo lo que tiene que ver de pronto con esos procesos más elaborados. Otro tipo de carbón, pues se selecciona, se verifica pues sus propiedades y se utiliza acá en usos propios del país, como pueden ser algunos sistemas de transporte de acá, algunas plantas térmicas, algunas plantas de generación de energía, en la cual pues se hace toda la combustión del carbón y a partir de esa combustión también se generan pues una serie de residuos que están asociados a su utilización. Norte de Santander es el departamento en el cual pues voy a guiar mi investigación, teniendo en cuenta que esta investigación pues fue financiada con recursos de Norte de Santander. Entonces nos guiamos hacia el departamento que también tiene algunas reservas de carbón. En el departamento Norte de Santander en promedio se generan 16.000 empleos permanentes en cerca de 300 minas que se encuentran avaladas e inscritas ante la Agencia Nacional Minera. Son aproximadamente 1.300.000 toneladas de carbón que se producen al año en diferentes zonas del departamento. Y acá, para Norte de Santander, la minería es una de las actividades que genera mayores ingresos y genera pues esos empleos permanentes para las diferentes comunidades y desde las cuales pues se benefician de una u otra forma. A pesar de eso, pues el carbón es un material que genera diferentes tipos de impactos al medio ambiente. Hay impactos que están relacionados con su extracción, hay impactos que están relacionados a su utilización y hay impactos que pues están relacionados a ya esa gran cantidad de desechos que se producen en esas zonas mineras y que de pronto son dejados en el medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento.
Entonces, cuando hablamos de pronto de la zona minera, hablamos de que el carbón en su extracción se producen gran cantidad de desechos, entre ellos fragmentos de roca, hay restos de madera, hay restos de carbón que tienen muy bajas propiedades y que por esas características que tiene, simplemente pues no pueden ser utilizados en esos usos tan específicos como habíamos hablado anteriormente, sino que simplemente son dejados en espacios libres donde generan diferentes tipos de impactos, como ocupación de tierras, propagación de metales pesados, el AMD, que es un drenaje ácido minero que se ha encontrado en estas zonas mineras, especialmente de carbón, las cuales afectan directamente a la flora. Se dice que incluso pues generan afectaciones en los reptiles, en la fauna de la zona. Entonces, esos materiales allí dispuestos sí tienen bastantes impactos negativos sobre el medio ambiente. Y finalmente, lixiviación de sustancias. Estas sustancias viajan hacia las aguas subterráneas, incluso por el fenómeno de la lluvia son trasladadas hasta aguas superficiales, donde generan todo tipo de problemas de salud, incluso para el ser humano, que pues consume esos afluentes, ese líquido, pues que está contaminado. Entonces, esos residuos, al dejarse expuestos en el medio ambiente, nos están generando pues todo tipo de afectaciones directas allí en el medio ambiente. Bueno, y entonces entre esos impactos negativos nos pusimos a analizar un poquito más a detalle qué pasaba con los residuos de carbón y más o menos, o sea, qué representatividad tenían para nuestro proyecto analizar este tipo de residuos. Y nos dimos cuenta que el carbón representaba el 49.4% de la minería del departamento. En el departamento norte de Santander, los minerales que especialmente pues, se extraían era de pronto minería de arcilla, minería de carbón, y esos eran como que los materiales más explotados, los que brindaban el mayor aporte al sector de la economía del departamento. Y nos dimos cuenta que ese sector primario de la economía del norte de Santander estaba incrementando y había presentado pues un incremento con respecto al año anterior de un 2.3%, lo que nos daba un indicativo de que el carbón se iba a seguir extrayendo y no importaba los diferentes tipos de impactos negativos que se pudieran presentar en el medio ambiente, sino que pues era un material que aporta a la economía, al progreso y al desarrollo de la región. Aparte de lo anterior, después de realizar nuestras lecturas de estado del arte y después de encontrar lo que otros autores habían hablado al respecto, nos dimos cuenta que en una mina se producen cerca de 3.5 miles de toneladas diarias. O sea que dependiendo del tamaño de esa mina, pues iban a ser la gran cantidad de residuos que se iban a encontrar y que se iban a dejar por allí sin ningún tipo de tratamiento especializado. Además de lo anterior, analizamos la importancia que tienen los agregados dentro de la infraestructura vial. Sabemos que si hablamos de un pavimento flexible, estamos hablando de cerca del 95-94% de agregados vírgenes y un 5% o un 4.5% de asfalto. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de agregados que tienen una serie de impactos negativos sobre el medio ambiente. Si hablamos de agregados que vienen de canteras, entonces necesitamos realizar la explotación, necesitamos la utilización de equipos que consumen energía y generan emisiones al medio ambiente. Entonces teníamos una gran cantidad de impactos que también están producidos por esa extracción de esos materiales. Entonces aquí analizamos la importancia que tenía la inclusión de esos residuos que no tienen ningún tipo de tratamientos en infraestructura vial para de esta manera pues tener unas vías que pues, sean más sostenibles. De igual forma nos dimos cuenta que ya en su proceso de acomodamiento de esos agregados en esas zonas mineras, también habían una serie de impactos que tienen una participación en el efecto invernadero. Por ejemplo, material particulado. Ese material particulado producto de ese traslado de agregados, entonces quedaba en el aire
y también le genera problemas de salud a todas las personas que viven cerca de esas zonas mineras. Igual dióxido de carbono por la utilización de equipos, hay dióxido de azufre, óxidos nitrosos, teníamos oxidación de pirita y una serie de metales pesados que están asociados también a cada uno de esos residuos de carbono. Y de aquí entonces nace el objetivo de nuestra investigación, que fue analizar la influencia del residuo de carbón mineral como reemplazo parcial del agregado en el diseño de mezcla asfáltica tipo MDC25, es decir, una mezcla densa en caliente con tamaño máximo nominal de 25 milímetros. Entonces, para tal fin, nos dirigimos hacia el departamento norte de Santander, especialmente en el municipio de Sardinata. Nos dirigimos hasta Mina La Estrella. Estas fotografías que ustedes ven acá abajo era la cantidad de residuos que se encontraban allá en Mina La Estrella. Fuimos hacia esa zona y recolectamos una gran cantidad de estos residuos que trasladamos al laboratorio para estudiarlos en más detalle y verificar cómo eran sus características, cuáles eran las propiedades que estos materiales tenían y el comportamiento que iban a presentar en cuanto a esos pavimentos asfálticos con esos materiales reciclados. Y entonces establecimos un plan experimental en el cual inicialmente empezamos a determinar esas propiedades físicas de agregados, tanto de los agregados de reemplazo como de los agregados convencionales, para tratar de comparar cada una de esas características. Determinamos una fórmula de trabajo ajustada a la normativa colombiana, que sería la norma INVIAS, ajustarla a esa MDC25 y estudiamos varias alternativas de reemplazo, varias alternativas para mirar qué tanto cambiaban una con respecto a la otra. Determinamos propiedades de ese material, de la mezcla, como gravedad específica bulk, gravedad específica máxima, propiedades volumétricas de esos materiales. Entonces estudiamos la relación que tenía con vacíos con aire, vacíos en el agregado mineral, vacíos con asfalto, bueno, todos esos parámetros que están relacionados con esas propiedades volumétricas de ya esas mezclas elaboradas. Determinamos el contenido óptimo de asfalto, determinamos qué tan variable era una muestra de las muestras convencionales, le aplicamos pruebas de estabilidad flujo, de módulo resiliente. Les traje hoy también pues, unos datos sobre fatiga, pruebas de fatiga realizadas a esas muestras y resistencia al daño por humedad que experimentan pues estas muestras también modificadas. Finalmente realizamos un análisis del ciclo de vida de esas mezclas, determinamos emisiones, entonces modelamos todas las estrategias, generamos los diseños de pavimentos y empezamos a modelar, a ver, para mirar todas las emisiones que estaban asociadas a esos diseños y si realmente valía la pena o no, teniendo en cuenta que esos materiales tenemos que trasladarlos desde la mina hasta la planta. Entonces debemos verificar si realmente vale la pena trasladar esos materiales desde un lugar tan alejado hacia un lugar más urbano como sería la planta. Entonces procedimos a caracterizar físicamente esos materiales. Esas fotografías que ustedes ven acá en la parte derecha de mi presentación son las fotografías de los agregados convencionales, son los agregados naturales. Estos agregados fueron donados por Mecoinfraestructura SAS. Ellos fueron las personas que elaboraron la Circunvalar de la Prosperidad en Barranquilla. Entonces no sé si ustedes ya han pasado por esa nueva vía. Y estos agregados fueron utilizados allá. Entonces, de entrada, pues ya sabíamos que eran unos agregados que funcionaban y en los cuales teníamos una fórmula de trabajo que cumplía con los parámetros establecidos por INVIAS para una mezcla densa en caliente, tipo MDC25. Entonces, realizamos la gradación de todos esos agregados, verificamos que entraran dentro de los límites establecidos por INVIAS y comenzamos a calcular pues, las diferentes propiedades físicas de esos materiales. Determinamos gravedad específica del agregado fino, determinamos gravedad de los agregados ya combinados y también la absorción que tenían ese tipo de agregados convencionales.
con el fin de compararlos con esos agregados de reemplazo que habíamos trasladado de allá de la mina La Estrella. Entonces lo llevamos al laboratorio en conjunto con los agregados de reemplazo. Aquí pueden ustedes observar, estos fueron los agregados que trajimos desde allá, desde Mina La Estrella. Entonces nos damos cuenta que en general pues son agregados bastante finos, son bastante finos. Cuando realizamos la gradación nos dimos cuenta que todos los agregados, la mayoría pasaban el tamiz número 4, es decir, que pues eran agregados finos. Entonces ya de entrada nos dimos cuenta que los agregados que podíamos reemplazar eran los agregados finos de la mezcla densa en caliente. Aquí pues traté de compararlos con un objeto para que ustedes miren pues que realmente el tamaño era bastante pequeño. Procedimos a calcular las diferentes características físicas igual. Calculamos gravedad específica, calculamos la absorción de esos materiales para poderlos comparar unos con los otros. Y miren acá, con gran sorpresa encontramos que estos agregados tenían una gravedad específica muy bajita. Si nos acordamos acá, en los agregados convencionales, la gravedad específica era más o menos en el orden de 2.4. Aquí nuestra gravedad específica era en el orden de 1,5. Entonces, lo que puede estar relacionado con las características del carbón. Sabemos que el carbón es un material que tiene mucho volumen, pero poco peso. Y pues allí se veía reflejado en esas características de gravedad específica de esos materiales. Además, encontramos una alta absorción. Miren, 7.75. Y si observamos los agregados convencionales, eran por ahí máximo de 2 o 2 y piquito. Entonces, de entrada nos dimos cuenta que era un material bastante absorbente y nos trajo a la hipótesis y analizar si realmente quizás de pronto iba a absorber demasiado asfalto o iba a cambiar demasiado esas propiedades de las mezclas que íbamos nosotros a reemplazar y que íbamos a hacer pues con esos reemplazos. Posteriormente hicimos pruebas de microscopía electrónica de barrido. Estas pruebas de microscopía nos permitieron conocer un poquito la porosidad de esos materiales, nos permitieron conocer elementos químicos presentes en esas muestras que analizamos. Entonces, si nos damos cuenta acá en estas fotografías, estas son fotografías de alta resolución de esos materiales de carbón. Nos damos cuenta que tiene bastantes porosidades. Era un material poroso, era pues un material bastante frágil. Acá en las otras fotografías vemos estos materiales blancos que eran esos elementos químicos que tenían mayor peso molecular. Entonces aquí vemos la composición química de cada uno de esos materiales, donde encontramos principalmente carbono y oxígeno, teniendo en cuenta que pues hacen parte de residuos de carbón. Encontramos también presencias de aluminio, presencias de silicio, presencias de azufre, presencia de potasio o de hierro. Y aquí miren, podemos ver lo que nos entregó pues esos rayos X que pasaban por las muestras de esos elementos que se encontraban en mayor proporción en las diferentes regiones de las muestras. Entonces aquí venía pues otra duda para nosotros y era relacionado pues con la porosidad del material. ¿Cómo se iba a comportar el material teniendo en cuenta las características abrasivas por las que ellos van a pasar desde el mezclado, la compactación, su utilización? Porque si hablamos de una mezcla asfáltica, va a estar expuesto a cargas durante toda su vida útil. Entonces aquí empezaron a salir más hipótesis para nosotros y pues la forma de aclararlas era a través de la determinación de ensayos de laboratorio. Y comenzamos entonces a reemplazar y reemplazamos inicialmente un 5% de esos residuos finos, de esos agregados finos por residuos de carbón y creamos unas muestras con 5%. Luego, posteriormente, calculamos unas con 10%, unas con 20% de residuos de carbón y de esa manera mirar a ver qué tan diferentes eran unas de las otras, cómo se iban a comportar cuando las lleváramos al laboratorio. Calculamos, acá miren, acá ven pues nuestras fórmulas de trabajo. Esas ya son fórmulas ajustadas a una MDC25, una mezcla densa en caliente,
de acuerdo a los parámetros de Invías, y todas cuadraron, entraron dentro de los gráficos, ya que pues reemplazamos fue una parte de esa fracción fina. Procedimos a elaborar las muestras. Como todos sabemos, el método de diseño de mezclas acá en Colombia, pues es el método Marshall, ¿cierto? Entonces, procedimos a realizar las muestras. Antes, para poder pues, verificar la temperatura de mezclado y compactación, hicimos pruebas de viscosidad rotacional al asfalto. Llevamos el asfalto, le determinamos la viscosidad y nos dimos cuenta que nuestra temperatura de mezclado era 150 grados centígrados y nuestra temperatura de compactación era 140 grados centígrados. Estamos hablando de mezclas en caliente. Entonces, llevamos nuestros agregados. Ya aquí, miren, ustedes pueden observar nuestros diferentes agregados. Están los gruesos, los finos y los de reemplazo en las diferentes proporciones que les hablé hace un momento. Los calentamos, los llevamos hasta 150 grados, al igual que el asfalto. Posteriormente los mezclamos, obtuvimos un material homogéneo que luego llevamos al compactador Marshall. Acá en el compactador Marshall realizamos la compactación de esas muestras. Dependiendo del tipo de tránsito, pues aplicamos 75 golpes por cara, teniendo en cuenta también las especificaciones de la norma Invías, y determinamos los especímenes que íbamos a ensayar allá en el equipo. Entonces, esos especímenes, de acuerdo a esa metodología Marshall, deben ser mínimo 3 por cada contenido de asfalto. Entonces, hicimos 3 para 4% de asfalto, 3 para 5, y así sucesivamente en los 6 porcentajes que nos exige la norma para determinar ese contenido óptimo de asfalto de esas muestras, tanto de las convencionales como de las muestras modificadas. Calculamos entonces de cada una de esas muestras, calculamos gravedad específica bulk y también la gravedad específica máxima, o esta es la gravedad específica suelta de ese material que nosotros teníamos. A simple vista, miren acá en la gravedad específica compactada, nos damos cuenta que las mezclas que tienen carbón tienden a disminuir. Casi todas tenían valores más bajitos. Igual pasaba con las muestras en estado suelto. Entonces ya nosotros sabíamos que esos cambios estaban relacionados con esas características de gravedad que tenía ese material de reemplazo. Además de lo anterior, nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizar Marshall, vamos a compactar con Marshall, pero también vamos a utilizar el Girocom para compactar. Entonces, este Girocom es un equipo que nos permite realizar compactación con método SuperPave. Esa metodología SuperPave pues no es tan aplicada acá en Colombia. Generalmente pues es una metodología europea. Entonces realizamos nosotros esa compactación de las muestras en el Girocom. Ya ese equipo permite controlar muchas variables. Entre ellas, pues por sus condiciones allí herméticas, nos permite manejar mejor la temperatura. Sabíamos que la temperatura de compactación era una temperatura de 140 grados. Entonces, en lo posible, debemos tratar de controlar esa temperatura, que sea ese parámetro allí específico en las muestras. Entonces, igual lo agregamos acá al Girocom. El Girocom trabaja con una carga de compactación de 600 kilopascales y generalmente las muestras SuperPave pues son unas muestras mucho más grandes. Nosotros trabajamos las mismas muestras del Marshall de 1200 gramos, igual las compactamos con este Girocom y obtuvimos también nuestros especímenes. Queríamos nosotros entonces trabajar los dos tipos de materiales, tanto materiales elaborados en el compactador Marshall, como materiales también compactados en el Girocom. Ese Girocom pues, nos permitía controlar también muchas variables, entre ellas la densidad de la muestra y pues, el porcentaje de vacíos de la misma. Entonces, ese equipo pues, era bastante beneficioso para nosotros. Posteriormente, proseguimos a realizar el diseño de mezclas. Como les decía hace un momentico,
por la metodología aplicable en Colombia, que es la metodología Marshall. Aquí pues está el numeral de la norma, si de pronto ustedes quieren revisarla más adelante, o si quieren pues tener allí pues características de ese material. Acá en la parte derecha de mi presentación están las características o esas propiedades volumétricas de los materiales ya con cada uno de los reemplazos. Miremos acá en la parte inicial de la tabla, se encuentran los diferentes porcentajes de asfalto para mi mezcla control y están los porcentajes de vacíos calculados. Estas son la muestra control, esta es la muestra con 5% de carbón. Yo lo llamé RC por ser residuos de carbón. Acá tenemos la muestra con 10% de RC y finalmente la muestra con 20% de RC. Para sorpresa nuestra, todas las muestras tuvieron el mismo porcentaje de asfalto como el contenido óptimo. Es decir, para todas el contenido óptimo fue 5.5% de asfalto. A pesar de que nos habíamos dado cuenta que era un material absorbente, que era un material que tenía unas gravedades bastante bajas, en cuanto al contenido óptimo de asfalto fue el mismo. Incluso la cantidad de vacíos se comportaron casi igual. Las propiedades volumétricas fueron afectadas de forma leve en comparación con la mezcla control. Claro que pues igual los porcentajes que nosotros utilizamos de reemplazo pues fueron porcentajes no tan representativos. Sin embargo, porque hablamos de un 20%, pero en relación al agregado fino. Entonces, pues el porcentaje realmente no era tan grande y hasta el momento nos dimos cuenta que no incrementaba el consumo de asfalto, que no había un incremento en la cantidad de vacíos con aire ni en la cantidad de vacíos en el agregado mineral. Entonces ya sabíamos de entrada que pues cumplía con esos parámetros y en especial con esas propiedades volumétricas establecidas allí. Posteriormente, después de nosotros realizarle esas propiedades volumétricas, de determinarlas mediante pues, el peso en seco, peso sumergido y peso superficialmente seco de las muestras, procedimos a determinar la estabilidad y flujo de las muestras. Entonces las llevamos al laboratorio. Llevamos estas muestras que estuvieron previamente en baño de María a 60 grados. Las estuvimos allí pues media hora, esas muestras, y las llevamos al equipo, a la prensa Marshall, para nosotros determinar la estabilidad, cuánta carga me soportaba. Le aplicamos carga hasta llevarla a la falla total. Miren acá, ustedes pueden observar los especímenes, el espécimen antes de y posteriormente cómo quedó totalmente partido, porque le aplicamos cargas hasta llevarlo a la falla total. Obtuvimos entonces los resultados que ven acá en la parte izquierda de mi presentación. Acá están pues los diferentes porcentajes y los incrementos que tuvimos en cuanto a la estabilidad. Miren, si nos damos cuenta, esta barrita amarilla, que era la barrita de los agregados con 20% de RC, superaron muchísimo la estabilidad con respecto a los demás porcentajes. Incluso en la mayoría de porcentajes que tenían RC, tenían un incremento en la estabilidad. Sin embargo, pues también existía un incremento en el flujo. Y acordémonos que la parte del flujo está relacionado con deformaciones. Entonces, ya aquí nos entraba también la duda si este material, cómo se iba a comportar ante pues, esas solicitaciones de carga con el tiempo. Si realmente se iba a deformar demasiado, soportaba cargas, pero con mayores deformaciones, o bueno, cómo iba a ser ese comportamiento. Miremos acá, estas azules son las convencionales y las otras de colores pues son las mezclas que tienen residuos de carbón. Entonces, esas mezclas pues sí eran bastante altas con respecto a esas mezclas convencionales. Entonces, para nosotros tener más en cuenta esas características, determinamos el módulo resiliente de las muestras. Determinamos entonces, llevamos esas muestras, llevamos esas muestras a las que obtuvimos con el compactador giratorio
llevamos esas muestras y le determinamos allá en el laboratorio ese módulo resiliente. Mirar a ver cómo era esa rigidez del material que teníamos allá en el laboratorio. Entonces, esas mezclas compactadas en el compactador giratorio, las retiramos. Las muestras que estudiamos pues eran las que tenían ya el contenido óptimo de asfalto. Entonces esas que tenían 5.5% de asfalto, que era ese contenido óptimo, la llevamos entonces al equipo. Acá ese equipo que ustedes ven acá es el Dynaped. Ese equipo nos permite pues determinar a diferentes frecuencias de carga. Hicimos pruebas a 0.5, a 1, a 2, a 4 y a 8 Hz a cada una de esas muestras, tanto a las muestras de control como a las muestras que tenían RC. Usamos diferentes temperaturas. Usamos temperaturas de 5, de 10, de 20 y 40 grados centígrados. Y lo utilizamos para cada uno de esos contenidos de asfalto. Y obtuvimos los siguientes resultados. Si miramos acá en la parte izquierda de mi presentación, las mezclas que tienen RC presentaron módulos de rigidez, módulos un poquito más altos que las convencionales. Claro que a medida que teníamos muestras con bastante contenido de RC, ellas presentaban valores mayores en cuanto a ese módulo resiliente de ese material. Acá en la parte derecha vemos el módulo resiliente a 40 grados centígrados. Ya aquí la diferencia era abismal con respecto a las mezclas convencionales. Entonces, lo que nos hacía pensar que a temperaturas altas, estos materiales presentaban un mejor comportamiento que a temperaturas, pues, más o menos bajas. Yo solamente les traje acá en esta presentación, pues, 20 y 40 grados centígrados, porque son las temperaturas que más se asemejan a nuestra región. Si hablamos de norte de Santander, generalmente pues las temperaturas oscilan entre 20 y 30 grados, que son de pronto las temperaturas de esta zona del país. Entonces, por eso pues los resultados que mostré pues, fueron los que estaban guiados a esas temperaturas más relacionadas con pues nuestro departamento. ¿Con qué podría entonces estar relacionado estos cambios que experimentábamos? Entonces, de pronto, estos materiales, al ser tan finos, pues mejoraban un poquito el mástic de la mezcla, o esas propiedades puzolánicas que tenía el material, y como lo habíamos leído ya en la literatura, esos materiales mejoraban la adhesión entre el asfalto y los agregados, al ser bastante finos. Entonces, esas podrían ser las razones por las cuales presentaban estos comportamientos tan buenos en cuanto a ese módulo de rigidez. Entonces, esos eran pues un poquito los resultados que habíamos obtenido a partir de ese módulo resiliente. Posteriormente, entonces, nosotros quisimos determinar tracción indirecta. Entonces, vamos a determinar el ITS para mirar el daño que experimentan esas muestras ante la humedad. Y las muestras que ensayamos fueron las muestras elaboradas en el compactador giratorio, teniendo en cuenta pues, que ese compactador giratorio nos brinda condiciones como que más reales a la del campo, a la que va a vivir realmente esa mezcla asfáltica. Entonces, llevamos esas muestras a ese contenido óptimo, que era 5.5% de asfalto. Posteriormente las tuvimos en una temperatura controlada. De acuerdo a la norma, pues la temperatura del ensayo debe ser la muestra 25 grados. Le realizamos pruebas tanto a la versión húmeda como a la versión en seco, como lo dice la norma, y calculamos pues esas propiedades teniendo en cuenta los vacíos también especificados por las normas INVIAS, que serían 7 más o menos 1% de vacíos. O sea, más o menos podrían estar entre 6 y 8% los vacíos. Todo eso lo controlamos con el Girocon, porque pues con el equipo es más fácil, ya que como les decía anteriormente, él trabaja con gravedades controladas, él trabaja con muchas variables controladas. Entonces era pues más fácil trabajar con este equipo para determinar cada una de estas propiedades. Calculamos entonces el ITS
Miren acá, estos son las barras en morado, son el ITS en seco, y las barras en azul es el ITS húmedo. En seco, las muestras presentaban pues un mejor funcionamiento, pero si hablábamos de húmedo, eran bastante bajos. Tanto así que el TSR, que es ese porcentaje que nosotros miramos de daño por humedad, miren que fue más bajo en todas las mezclas que tenían RC, lo que nos da a entender que quizás en términos de daño por humedad, las muestras que contienen residuos de carbón pues van a tener un peor comportamiento en comparación con las mezclas convencionales. Sin embargo, lo que nos exige la norma es que ese porcentaje de TCR sea del 80%. Entonces, si miramos, todas cumplen con el 80%. Ya de pronto, si pensamos en un porcentaje más alto de reemplazo, no podamos cumplir con ese parámetro de TCR de la norma. Finalmente, para las propiedades mecánicas, determinamos fatiga. Entonces, esas mismas, elaboramos nuevas muestras al mismo porcentaje óptimo de asfalto en el compactador giratorio. Aquí entonces trabajamos el mismo equipo, ese es el mismo equipo de la Dynapet, que nos permite a nosotros también calcular esas propiedades de fatiga. Entonces, controlamos la temperatura con respecto a la norma, con una temperatura de 20 grados centígrados. Le agregamos una relación de Poisson de 0.35 y esos fueron las cargas. Entonces, ¿qué hace la fatiga? La fatiga te empieza a simular las cargas de los vehículos. Son pequeños ciclos de cargas allí que se le van aplicando a la muestra hasta como para simular todos los ciclos que ella va a recibir durante su vida. Entonces, cogimos nuestra muestra, les aplicamos esas cargas a cada uno de los contenidos que nosotros teníamos. El esfuerzo que le aplicamos pues, fue un esfuerzo controlado. Le aplicamos el 30% del esfuerzo máximo que esa muestra admitía, que fue el que encontramos con el índice de tracción indirecta. Le imprimimos esa carga y empezamos a verificar cuántos ciclos de carga me soportaba esa muestra durante pues todo el tiempo que iba a estar allí inmerso. Y miren acá, estos son los resultados que obtuvimos. Obtuvimos demasiados ciclos de carga. O sea, este equipo te permite estudiar la deformación con respecto a los ciclos de carga, a esa carga pues controlada. Entonces empezamos a medir y esta que ven acá en azul es la mezcla convencional. La mezcla convencional alcanzó 19.500 ciclos de esa carga. La mezcla que tenía 5% de RC, la mezcla que tenía 10% de RC, 35.900. Pero la mezcla que tenía 20% de RC experimentó 44.800 ciclos de esa carga que nosotros le habíamos impuesto. Entonces ya con eso nosotros teníamos un acercamiento más grande a que ese material sí se comportaba bien ante la acción de las cargas. Incluso mejoraba el ciclo de vida, ¿sí? De ese pavimento, esas cargas que iba a recibir durante su vida útil. Finalmente, como que para nosotros darle un enfoque más real al estudio, nosotros dijimos, bueno, vamos entonces a estudiar la parte ambiental y verifiquemos entonces, pues, cómo se comporta ese material. Realmente, bueno, vimos que se comporta bien, que en pavimento funciona, pero necesitamos mirar en términos ambientales si realmente vale la pena trasladar ese material desde la mina. Sabemos que las minas generalmente están fuera del casco urbano. Entonces tenemos que trasladarnos hasta zonas lejanas para poder adquirir ese material. ¿Realmente vale la pena trasladarlo? Entonces, nosotros realizamos pues unas modelaciones para determinar si esa zona, pues aquí tomamos el punto de referencia que era Mina La Estrella, que fue la mina que nos donó los agregados. Entonces, ese fue nuestro punto de referencia.
y empezamos entonces a modelar como si fuéramos a realizar un pavimento en la zona de norte de Santander, a modelar esas distancias y a mirar a ver pues cómo eran las emisiones asociadas a ese proceso. Para eso entonces utilizamos pues una herramienta que se llama PALEI. Esa herramienta fue elaborada por la Universidad de California y nos permite a nosotros determinar emisiones asociadas a todo el proceso, tanto el proceso de extracción de materiales, como el proceso de transporte, como el proceso de utilización de esos materiales durante su vida útil. Entonces podemos decir que PALEI es una herramienta que nos permite determinar todo el proceso, desde su producción hasta el final de su vida útil. Asumimos entonces distancias, estas distancias fueron reales porque fueron la distancia que tomamos desde Mina La Estrella hasta la planta de asfalto. Aquí pues realizamos la modelación un poquito en el plano y la distancia de la cantera a la planta. Luego asumimos una distancia donde se iba a instalar ese pavimento y pues las longitudes, desde donde trasladamos el asfalto, que pues lo trasladamos desde Barranca Bermeja, porque sabemos que es la refinería más cercana y que produce pues los mejores asfaltos del país. Entonces trasladamos también esos agregados desde Barranca Bermeja y asumimos todas esas distancias, las modelamos en PALEI y obtuvimos entonces en términos ambientales cómo era el consumo. Y entonces miren acá, modelamos en términos de energía consumida, hubo una reducción con respecto a las mezclas convencionales. A pesar de que esos materiales teníamos que trasladarlos, pues en términos del consumo que me genera a mí la extracción de esos agregados naturales, había una reducción todavía. En términos de dióxido de carbono, sabemos que allá en las canteras pues hay que utilizar de todo tipo de equipos para poder extraer esos agregados naturales y pues comparado con la distancia de traslado de esos materiales desde la mina, pues era relativamente más bajo el consumo asociado a esos materiales de carbón. Y aquí pues algo referente al agua consumida, todos esos son parámetros que nos entrega PALEI para analizar la parte del ciclo de vida de los pavimentos, teniendo en cuenta pues cada uno de esos materiales. Finalmente, entonces, quisimos mirar un poquito cómo era el precio de esos materiales con respecto al precio de un pavimento convencional. Entonces, realizamos el presupuesto basado en un presupuesto real de un pavimento. Realizamos pues todo el respectivo análisis de más o menos cuánto costaba trasladar esos materiales desde la zona donde están hacia el lugar de la obra. Bueno, todo lo que está relacionado con el presupuesto, la extracción. Bueno, teniendo en cuenta cada uno de esos parámetros, calculamos entonces los costos y sí, a medida que reemplazábamos esos materiales convencionales, nosotros teníamos una reducción también en los costos. Miren acá, pues bajaron, pues no es mucha la diferencia, pero sí es un 8% en los costos que de pronto en muchísimos kilómetros no signifique algo importante. Y si hablamos de sostenibilidad, que es un tema tan importante en la actualidad, porque ya estamos comenzando a vivir las primeras consecuencias de nuestros actos contaminantes en el planeta, entonces ya sabemos que tenemos que recurrir a alternativas sostenibles. Ya las alternativas convencionales pues deben ir siendo reemplazadas para poder generar como que unos tipos de infraestructuras más limpias. Entonces, si en términos monetarios también se disminuye, pues decimos que es un estudio pues importante en términos también económicos. Finalmente, entonces, pues analizamos los resultados, analizamos más bien las conclusiones del estudio y en todo lo que realizamos a lo largo de la investigación, nos dimos cuenta que las mezclas que tienen RC, las mezclas con residuos de carbón, presentan propiedades comparables con las mezclas convencionales. Si hablamos de las propiedades volumétricas, nos dimos cuenta que fueron afectadas de forma leve.
o sea, no fueron significativas. Incluso fue el mismo contenido de asfalto, que era pues uno de los problemas que pensábamos que podían tener, que absorbieran demasiado el asfalto. Si hablamos de, pues en términos del módulo resiliente, presentó datos superiores a las mezclas convencionales. Y si hablamos de esos parámetros de estabilidad, también fueron mayores que las mezclas convencionales. Entonces, además de eso, cumplieron con las especificaciones técnicas, cumplieron con los parámetros de Invías, o sea que pues, se podrían utilizar. Encontramos también que las mezclas de RC presentaron un incremento en la estabilidad de la mezcla de hasta un 30%. O sea, fue un incremento bastante significativo con respecto a las mezclas convencionales. En cuanto al módulo resiliente, que allí fue donde vimos el cambio tan drástico, a temperaturas mayores existen incrementos hasta de un 51% en mezclas con RC. Esto quiere decir que a temperaturas altas, RC pues tiene una mayor rigidez. Los resultados encontrados también evidencian que en cuanto a fatiga, incrementan las cargas, los ciclos de carga, lo que soporta en un 53% en comparación con una mezcla convencional. Es un valor también bastante alto con respecto a los parámetros de esas mezclas control. La susceptibilidad a la humedad, que allí fue donde encontramos el problema, fue menor en un 7% en comparación con las mezclas convencionales. Sin embargo, como les decía hace un momento, cumple con el umbral mínimo exigido por las normas colombianas. Eso quiere decir que cumple con la norma y que ya de pronto a porcentajes mayores sí nos toca como analizar un poquito la parte de daño por humedad, o si es necesario utilizar algunos aditivos para mejorar esas propiedades que presenta ante la acción de la humedad. Bueno, y en términos ambientales, que pues fue lo que estábamos analizando últimamente, nos dimos cuenta que presentan reducciones en emisiones, que presentan reducciones en efectos contaminantes, que presentan un menor consumo de energía, ya que los agregados convencionales requieren pues una gran cantidad de equipos para poder extraerse y esos equipos tienen un consumo de energía asociado. Entonces, estos materiales presentaron reducciones en términos ambientales bastante significativos que podríamos de pronto analizar. Se encontró que las mezclas con RC son más económicas, hay reducciones hasta en un 8%, es un ahorro también bastante relevante si hablamos ya de términos de constructivos, ya de términos monetarios. Y en general, como conclusiones finales del estudio, se analizó que las mezclas con residuo de carbón pueden ser utilizadas en Colombia, teniendo en cuenta que nos optimiza propiedades, que no nos afecta el medio ambiente, que son mezclas más económicas, que son pues estos parámetros que nos ayudan a nosotros a determinar que sí se puede trabajar infraestructura que sea sostenible y que sí es aplicable a nuestro país. Finalmente, pues como recomendaciones, encontramos, si de pronto se va a estudiar en más detalle el tema, sería importante realizar pruebas de lixiviación por toxicidad. Nosotros hicimos una caracterización química muy superficial. Ya se necesitarían de pronto estudios más detallados a nivel químico, porque no sabemos si quizás esos materiales, ya al utilizarlos en un pavimento, puedan hacer traslado de metales pesados que afecten la salud de las personas o generen pues otro tipo de inconvenientes, ¿cierto? Entonces sí sería bueno realizar pruebas de lixiviación por toxicidad, de pronto pérdidas por ignición, para también verificar toda esta parte química, compuestos químicos presentes en las muestras. Sabemos que generalmente lo que nos afecta a nosotros y al medio ambiente son los compuestos químicos. Y aquí solo determinamos elementos. Entonces, de pronto realizar un análisis más completo en la parte química
Así nosotros podemos tener un acercamiento más grande a la parte de salubridad de esas muestras, o sea, si realmente este tipo de pavimentos son también positivos en términos, sí, de bienestar del ser humano. Bueno, eso fue todo. Pues agradecimientos especiales a la Gobernación del Norte de Santander, que nos entregó toda la información acerca de las minas, a la Agencia Nacional Minera, a la Corporación Agroindustrial y Minera del Catatumbo, en especial a la mina La Estrella, que nos donó los agregados. Incluso pues tuvimos varias fuentes de agregados que fueron donados por estas minas. A Colciencias, que fue quien también nos ayudó a financiar el proyecto, y a la Universidad del Norte, que fue el lugar donde realizamos cada una de esas pruebas que ustedes vieron, unos laboratorios bastante completos en términos de pavimentos para poder realizar cada una de estas muestras realizadas, cada uno de estos ensayos. Bueno, eso es todo. No sé si alguno de ustedes tenga dudas, si quieren que les responda algunos interrogantes acerca de los resultados que obtuvimos en la investigación. Ingeniera Caterine, muchísimas gracias por tan interesante presentación. A continuación, sí, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Como ya sabido, pueden consignar sus dudas en el chat, o recuerden también que si lo desean pueden levantar la mano para realizar directamente la intervención y nosotros les solicitaremos que activen el micrófono. Mientras tanto, les recordamos que ya en el chat se encuentra disponible el Forms de la asistencia para nuestra segunda charla de la sesión de hoy. Y bueno, que si se han perdido de alguna de nuestras sesiones, los invitamos a ver las grabaciones en nuestra página en YouTube, Centro de Estudios de Ingeniería Civil WIS. Tuvimos una primera pregunta en la diapositiva 23 mientras estábamos discutiendo los resultados. Guantay Mariana preguntó: buenas tardes, vivo en la Patagonia, Argentina, y las temperaturas van desde los 23 grados y los menos 10 grados Celsius aproximadamente en el invierno. Tenemos una mina de carbón y el estéril o el desecho de carbón está copiado sin ningún uso. Es por eso que mi pregunta es, ¿se han realizado pruebas de estas probetas en temperaturas más bajas? Muchísimas gracias. Bueno, las pruebas que nosotros hemos realizado, las realizamos a 0, a 5 grados, a 10, a 20 y a 40 grados. No hemos realizado pruebas por debajo de 0. Y los mejores comportamientos que experimentan estas muestras fueron a temperaturas más elevadas, es decir, que a temperaturas de 0, de 5, en cuanto a la rigidez y al módulo resiliente, pues no fueron tan altas como en climas calientes. Ya de pronto tocaría realizar pruebas posteriores. Nosotros acá en Colombia, las temperaturas más bajas que tenemos son temperaturas por allí de 5 grados. Entonces, esas fueron las temperaturas que nosotros estudiamos y que analizamos allí en esa investigación. Entonces ya tocaría de pronto analizarlo en más detalle. Y también dependiendo de las propiedades del carbón que ustedes tengan, porque el carbón con el que nosotros trabajamos fue minería subterránea. Entonces no sé si sea la misma clase de carbón, pues ya tocaría también analizar esas propiedades del carbón propio de allá. Muchísimas gracias, ingeniera. Mariana también nos pregunta, ¿se construyó algún pavimento en base a esta investigación? No, hasta el momento no, solo fueron muestras realizadas en laboratorios. Ustedes saben que construir una pista de prueba implica muchísimos costos. De pronto, en un futuro, apenas terminamos como nuestra primera parte de la investigación, la idea es continuar ya integrándole también otro tipo de materiales sostenibles. Entonces, a ver cómo se comporta si le agregamos X o Y materiales adicionales. Por el momento solamente son resultados obtenidos en muestras elaboradas en laboratorio, tratando de controlar algunas variables y simulando las condiciones reales a las que va a estar expuesto. Entonces, por eso tratamos de usar equipos más actualizados que nos ayuden a simular esas condiciones reales a las que va a estar expuesto el pavimento. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. Veo que no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy, especialmente a usted, ingeniera Caterine, por brindarnos este espacio, por brindarnos este momento para dar paso a nuestra sesión número 8 del seminario.
Le recordamos le recordamos que ya está disponible en el chat el forms de la asistencia del día de hoy. Y sin más preámbulos, dejamos contigo, Daniela, para que nos des el cierre de nuestra sesión. Muy amable. Bueno, para finalizar, agradecemos a los expositores de hoy, al arquitecto Ricardo Luna y a la ingeniera Caterine Carreño por sus ponencias y su tiempo, a ustedes los asistentes por estar en el evento hasta el final, a la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos, ACDU, coorganizadores del evento, y a la Asociación Centro de Estudios de Ingeniería Civil de la UIS. Los invitamos para la siguiente sesión, que será en este mismo link, el miércoles 2 de diciembre a las 2 p.m., donde se tratarán los temas movilidad urbana y post-pandemia. El día 4 de diciembre será el cierre del seminario. Este se llevará a cabo en otra plataforma, la cual se informará en la siguiente sesión. Les recordamos nuevamente validar su asistencia a esta segunda sesión del día en el formulario que se encuentra en el chat. De igual manera, mencionarles nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram como @aceic_wis. En Facebook aparecemos como aceic. También contamos con un canal de YouTube donde encuentran diversos contenidos y podrán acceder a las grabaciones de las sesiones del seminario. Para mayor información los invitamos a acceder a nuestra página www.aceic.wis.com.co. Fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Nuevamente muchas gracias y que tengan una feliz tarde.